Bigarren munduko txapelketa izango da, Klara Olazabalentzat, datozen orduetan hemen Seudurgelen hasiko dena, Klara, ez dakitze zer eskatzen diozun munduko txapelketa honi, oraindik, bueno, ez zara horrelako lehietan eskarmentu handia pilaturikoa, baina aldi berean denboraldia ere sotxukun ari da joaten, eta ez dakit zer den zure buruan, zer eskatzen diozun esaten nuen bezala. Bueno, ilusio handiarekin, ilusio handia dakat konpetizio hau burutzeko, denbora dexente egon gara honen zain eta iritsi da momentua. Zirudien urrun zebilela, baina iritsi da eta bueno, azkenean normaltasun hori jarraitu beharko dugu, beste konpetizio bat da eta mangaz manga jutea nire navegazio ahalik eta politena bilatzen saiatuko naiz eta espero dut hori nahikoa izatea final hori burutzeko eta ea zer gertatzen den. Finalean egotea eta finalean egonga bere, finalean egoteak esan nahi luke nahikoa puntu bildu dituzuela edo exigitzen zaizkizuen 28 puntuetatik bera dagoeneko ere bazaudete, baina naiz eta herrialdeak txartel hori ziurtatuta ere, baduzu taldean bertan aurkari bat, lagun eta aurkari, txartel hori borrokatzeko moduan eta ez da erraza izango, ez? Esan genezakezuk zureari begiratu beharko diozula, munduko txapelketa ona egitea, eta gero datorrela datorrena, ez? Bai, gauza asko gerta daitezke nire emaitzaren arabera edo bere emaitzaren arabera, bera baitago momentu honetan aurretik, baina saiatuko naiz bakarrik nire mangan zentratzen, nire gauzetan azkenean hori ondo baldin badoa hurbil-ibiliko naiz edo lortuko dut edo jakinda hemen erabaki daitekela edo gertatzen denaren arabera hurrengo urteko selekzio frogetan beraz saiatuko gara alden hoberen egiten. Tokio eta Olinpiar jokoak beti dira obsesio puntu bat, baina duela 2 urte izan balizute gaur Tokiorako txartela borrokatzeko moduko munduko txapelketa baten atarian zinela, ziur sinatuko zenukela, beraz, orain ezpada ere baditu urte asko aurretik Olinpiar jokoekin amesten jarraitzeko, ez? Bai, hala da, ezin zenuke hobe deskribatu aurreko konpetizioan nenbilen hor puntuekin gora bera nire buruan eta pentsatzen nuen duela hilabete batzuk ere, ez da urte batzuk, hilabete batzuk ere firmatuko nuke borroka hontan egotea eta egia esan pozik nago eta nahi dut momentu hontaz disfrutatu dena delakoa. Zorterik onena eta gozatu momentuaz. Mila esker. Klara Olazabal se enfrenta en pocas horas al inicio de un campeonato del mundo, de tu segundo campeonato del mundo, Clara, sin una gran experiencia en citas de este nivel, pero también con un camino recorrido ya en el piragüismo internacional. ¿Cómo te sientes y qué le pides a este campeonato del mundo? Bueno, es verdad que esperaba con mucha ilusión este mundial, ya sabíamos hace años que iba a ser y soñaba con que fuese lo más cercano a casa y que, pues que tenemos experiencia en este canal. Parecía que nos quedaba muy lejano, pero ha llegado al fin y nada, con mucha ilusión, con la intención de buscar esa normalidad en el día a día, de buscar una navegación sólida, disfrutando y esperemos que el resultado sea lo esperado. En función de ese resultado y en este mundial en que los Juegos de Tokio están tan presentes, el pasaporte olímpico podría ser una opción o no. De momento, tanto tú como una compañera de equipo ya habéis cumplido con las exigencias, con estar por debajo de esos 28 puntos, así que incluso consiguiendo en este mundial que el país asegure la plaza, todavía estaríais entre vosotras dos para jugaros esa plaza. Amiga, rival, se os junta todo en este campeonato del mundo, casi va a haber que pensar en que haciendo lo mejor que puedas, después se verá lo que ocurre, ¿no? Eso es, al final el sistema es un poco complicado a nivel de puntos, no es solo mi resultado, lo que pueda hacer yo, sino también depende de lo que haga ella. Y es verdad que en este momento está por delante, será difícil en el último momento pues, igualarla o conseguir esa plaza, pero aún es posible. Hace meses habría firmado por estar en esta lucha y por lo tanto voy a intentar disfrutar de este momento y intentar hacerlo lo mejor posible. Como bien dices, hace meses hubieras firmado estar en esta situación. Si no pudiera ser, queda mucho piragüismo por delante, mucho camino para seguir soñando con esos juegos, ¿no? Eso es un sueño, está claro. Los últimos años es algo que no me lo he quitado de la cabeza. Al final, en cada entrenamiento o en cada competición que hemos jugado, esto estaba en mente. Igual si no lo estaba en primer lugar, estaba ahí run en la cabeza y sigue estando, pero es buena señal, es que hay motivación y que se están dando pasos hacia adelante en ese camino y estoy muy contenta.
Pues que haya mucha suerte en este mundial y sobre todo que puedas disfrutar también de este proceso. Muchas gracias.